están? ¿Sí? Pues los de las 11 de la mañana estaban, pero así como con todo, ¿eh? Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí este domingo de Ramos. Hoy iniciamos esta semana donde vamos a recordar el sacrificio último de Jesús. Próximo fin de semana te invito a que vengas a la noche de alabanza que tenemos el viernes, el servicio del domingo, que va a haber bautizos, muchas cosas que van a suceder y que Dios está haciendo en nuestra iglesia, pero más importante, que Dios quiere hacer en tu vida, en la cada uno de ustedes. Bueno, quiero empezar, primero que nada, me dice mi esposa que nos están viendo en Monterrey, ¿no? Ah, wow. A ver, a Monterrey, pues digo, para que... Eso. Muy bien. Los invitamos, ¿no? Que vengan a Tijuana, ¿no? También, ¿verdad? Claro, aquí los invitamos. Bueno, pues estamos en esta serie que empezó la semana pasada, que se llama Preguntas que hizo Jesús. Yo soy una persona muy preguntona. Pregunto mucho. Mis hijos luego se enojan conmigo, se fastidian porque dicen que todo pregunto. Lo que no saben, y ahora acabo de descubrir en este mensaje, es que preguntar es bíblico. Así que el día de mañana que te digan o te quieran confrontar porque haces muchas preguntas, diré, es bíblico, ¿verdad? Jesús hizo muchas preguntas, porque era una manera como él, una herramienta que él utilizó para poder transmitir su mensaje y su palabra. Y estamos en esta serie y hoy vamos a hablar de algo que creo que va a tener, y espero que Dios me dé la gracia para que podamos juntos tomar este mensaje y contestar una pregunta que yo creo que es una de las preguntas, si no es que la pregunta más importante que Dios te puede hacer el día de hoy. Y hay preguntas a preguntas. Hay preguntas que no tienen mucha, vamos a decir, consecuencia, ¿no? Por ejemplo, preguntarle hoy a mi esposa qué vamos a comer después del servicio. Seguramente, pues vamos a comer a donde ella quiere ir a comer, ¿verdad? Hay preguntas también que pudieran tener un poquito más de impacto, como por ejemplo, papá, ¿me puedes cuidar mi perro el fin de semana? Créanme que no es fácil decir que sí, sin embargo, por amor a Cristo lo hago, ¿verdad? Una pregunta que sí es más de alto impacto es esa pregunta que le haces a la persona que amas, ¿no? ¿Quieres ser mi esposo? ¿Quieres ser mi esposa? Aguas con esa pregunta, ¿eh? Aguas con esa pregunta, ¿eh? Pero hoy veremos esta pregunta. Y nos vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo 16, 13 y 18. Está en pantalla, está en tus notas. Hemos tenido todo el cuidado de que aparezca perfectamente ahí porque vamos a leer algo que tiene gran impacto. Y vamos a empezar. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, cuando llegó Jesús, se refiere, Jesús preguntó a sus discípulos, aquí está la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y viene de nuevo la pregunta, ¿y ustedes? Dirigiéndose a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Y luego viene la pregunta en el versículo 16, que ahorita lo vamos a ampliar un poquito más, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos se llevó a cabo en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Y yo estoy seguro que no fue obra de la casualidad.
No es porque Jesús se le ocurrió un día, vamos a Cesarea de Filipo y vamos a pasar un tiempo allá. No, fue algo muy intencional por parte de Jesús. Cesarea de Filipo era un lugar con una gran y fuerte presencia religiosa y gran tensión política de aquella época. Era un punto así neurálgico, político y religioso. O sea, no era cualquier lugar. Y Jesús quería hacer esta pregunta en un lugar donde, primero, vamos a ver una imagen. Esta es así como una idea de cómo era ese lugar. Este era el templo que se erigió a César. César era el emperador romano. Y César, aparte de tener el poder político, vamos a decir, él se autoproclamó César, hijo de Dios. Así que él también quería ejercer un poder religioso sobre las personas de aquel tiempo, ¿no? Entonces se dedicó un templo a él y él reclamaba ser la máxima autoridad civil y espiritual. Así de ese tamaño. Había una serie de templos, plataformas, unos lugares donde la gente iba y adoraba distintos dioses. Había una serie de nichos, porque si te fijan, había mucha roca, y había nichos y ponían altares a diferentes dioses. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Obviamente eran altares a dioses paganos. Y en uno de tantos, o de los principales dioses, siguiente imagen, era el culto a Pan. No el culto al pan que tenemos aquí en México, el culto al pan, a la diosa Pan, que era la diosa de la fertilidad. Y es un lugar donde en esa caverna había una corriente de agua, y iban ahí y se manifestaban una serie de, ¿cómo le diríamos?, rituales de sexo y de cosas que eran la manera de que se demostraran que la diosa pues, estaba haciendo algo a favor de ellos. Todo eso estaba sucediendo en Cesarea de Filipo. Cuando Jesús, en los últimos párrafos de lo que acabamos de leer, se refiere a que las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella, es que ni esto que estaba sucediendo ahí iba a estar por encima del reino de Dios. Así que yo no creo que una persona, un líder religioso que tuviera en sus 5 sentidos, por decirlo de la manera, se hubiera atrevido a llevar a sus seguidores a un lugar como este. Sin embargo, Jesús lo hizo de una manera muy intencional. Sería algo así como que el Fito de repente nos dice, vamos a celebrar los 5 años de la iglesia, o 4 creo, y nos va a llevar a Las Vegas a celebrar. No va a suceder, No va a suceder, ¿ok? Era un lugar donde había muchas voces que opinaban una cosa, que opinaban otra. Había, como te mencioné, una serie de dioses tallados en la piedra y todo. Pero así como en aquel tiempo, hoy vivimos rodeados de ídolos digitales, creados por el exceso de la tecnología. Y todas estas voces que se manifestaban en aquel tiempo hablaban de la verdad. Esta es la verdad. Esta es tu identidad. Esta es tu libertad, porque podías hacer lo que tú quisieras. Cualquier exceso estaba permitido. Podías tener una mezcla de dioses. ¿Sabes qué? Le voy a dedicar un ratito a este, un ratito al otro. Tú elige lo que tú quieras hacer. Tú eres dueño de tu vida. Suena conocido, ¿no? Como a veces también se nos ha manifestado a nosotros, ¿no? Esas voces que dicen, no, tú decides por ti lo que a ti te convenga. Tú tienes todo el derecho de elegir por ti, de hacer lo que tú quieras. Tú eres el dueño de tu vida y nadie tiene por qué decirte cómo debes de manejarla. Y de esa misma manera, como a veces los expresamos, de la manera como te lo acabo de decir, yo te puedo decir el día de hoy, que también todos tenemos una opinión sobre Jesús. Todos aquí tenemos una opinión. Hemos formado una opinión de quién es Jesús, independientemente de cuánto tiempo lleves caminando con Jesús o si de alguna manera has avanzado en tu proceso. Todos tenemos. Y Jesús
en la pregunta que acabamos de leer los versículos, primero lo hace a la multitud, a todo el grupo que estaba rodeado ahí con él, incluyendo los apóstoles. Cuando les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Entonces le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Eso es lo que ellos pensaban en ese momento. Esa fue la respuesta que la gente dio. Entonces nos puede quedar muy claro que en ese momento y en esa época la gente ya conocía a Jesús. Sabían quién era. Sabían que era alguien importante, sabía alguien que de alguna manera estaba teniendo ahí una presencia importante porque ya se hablaba de él. Pero aquí está lo interesante de todo esto. Dice, la gente se siente cómoda hablando de Jesús. ¿Cuántas pláticas no puedes tener tú durante la semana o has tenido y has hablado de Jesús? Pero es importante, o te sientes cómodo hablando de Jesús, siempre y cuando Jesús no tenga que decidir sobre tu vida. Eso cambia todo. La gente dice, Jesús fue un rabino, fue un profeta, fue un gran maestro, fue un ejemplo de compasión, desafió la hipocresía, se enfrentaba a las autoridades de aquel tiempo con decisión. Y todo esto es cierto. Sí, Jesús era eso, pero está incompleto. Y hoy venimos a este momento, a este lugar, para poder completar quién realmente es Jesús. Porque una verdad incompleta, como la que te acabo de mencionar, es tan engañosa como una mentira. Es una verdad a medias. Y muchos grupos, en ese afán de querer tener esa opinión sobre Jesús, incluso se apropian de la figura de Jesús. No hace mucho tuvimos un personaje político aquí en este país que hacía alusiones a Jesús en sus discursos para respaldar sus ideales políticos. Porque hemos hecho de Jesús como una figura que podemos manipular de la manera como más nos convenga. Es como un mono de peluche. Había una tienda, me acuerdo, de unos monitos de peluche, unos osos que tú le ponías todo lo que tú querías y lo hacías personalizado. Y queremos hacer a Jesús de la misma manera. Lo queremos personalizar de acuerdo a nuestra conveniencia. Y mucha gente te vas a enfrentar también con gente que va a emitir una opinión de Jesús en la cual tú no estás de acuerdo. ¿Por qué dices eso de Jesús? Y yo, relájate, todos tenemos derecho a tener una opinión. Jesús sabía, por eso Él dio una libertad de poder expresarte. Él nos da libertad de expresión. Porque va a haber gente que va a dar opiniones distintas a las que tal vez tú tengas. Lo que sí es importante es que nos mantengamos firmes en nuestra misión como seguidores de Cristo. Eso sí es importante. Mira lo que dice Miqueas 6:8, dice, practiquen la justicia, amen la misericordia, caminen humildemente con su Dios. Eso es lo importante, que nos mantengamos firmes en esta misión. Y que lo podamos decir y podemos hablar de Jesús sin necesidad de gritarlo por las calles. Porque aquí viene algo muy importante y muy interesante en lo que leímos en los primeros versículos. Después de que se dirige a la multitud, viene aquí un cambio. Y Jesús lo hace más personal. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. Y aquí es donde empieza a cambiar el enfoque que los discípulos empiezan a tener sobre Jesús. Porque ya no se trata de la opinión de la multitud o de mucha gente, sino de quién yo creo que es Jesús, una opinión personal. Y ustedes les preguntó, ¿quién dices que soy? Y en ese momento, antes de la declaración de Pedro, que vamos a ver ahorita, los discípulos empiezan a transformarse de ser solamente admiradores de Jesús a seguidores de Jesús. Tal vez hoy, vienes hoy este domingo, estás escuchando lo que de alguna manera Dios quiere que te transmita ahorita, y a lo mejor hay cosas en las que no estás de acuerdo. Puede ser, hay cosas que a lo mejor todavía no estás alineado y no estás de acuerdo en algunas cosas.
pero yo te pido, por favor, que te des la oportunidad de seguir escuchando. Yo recuerdo cuando mis primeros inicios en la iglesia, había una frase en la iglesia que íbamos a Chulavista en aquel tiempo, mi esposa y yo, y había una frase que me llamaba mucho la atención, que decía, y decía en inglés, ahorita te la voy a decir en español, ¿Are you a fan or are you a follower? Un fan, un aficionado, se sienta en las gradas a ver algo que está sucediendo. Pero un seguidor toma sus mangas, se las remanga y empieza a trabajar para el reino de Dios, donde tú estás ahorita. Y a este cambio que te estoy comentando, estamos todos invitados. Porque Jesús no vino solamente para hacerte sentir mejor o mejorar tu vida. Él vino a salvar tu vida. A eso vino Jesús. Y lo vamos a celebrar y lo vamos a reconocer el próximo fin de semana. No vino a ser un objeto más en tu vida. Un muñeco que tú puedes manipular y personalizar. No. Él vino a redefinir tu vida de una manera más radical. Y esto hace que cuando se hacen la pregunta que Jesús hizo, haya algo que pueda incluso sentirse hasta incómodo. Porque tal vez, aunque la respondas con sinceridad, ya no puedes fingir que no importa. El hecho de que tú tomes una decisión sobre Jesús y digas, Señor, es esto, no puedes fingir que no es importante la respuesta. En la declaración de Pedro del versículo 15, cuando Jesús cuando les pregunta, ya en la manera personal, ¿quién dice que soy?, viene la respuesta en el versículo 16, y estoy seguro, ¿verdad?, que en esa plática que estaban teniendo con Jesús sus discípulos, algo sucedió. No creo que haya sido una respuesta instantánea, porque normalmente cuando tú estás en un grupo con alguien y alguien hace una pregunta, todo el mundo está esperando que a ver quién la responde. Y se voltean a ver unos a otros, a ver quién es el que primero que se va a aventar, ¿verdad? Y algunos hasta se hacen un ladito y se tapan así para que no me vean, ¿verdad? Nos ha pasado. Pero entonces aquí viene esta revelación grande. Viene la rendición total e incondicional de Pedro. Porque Pedro le responde, fíjate la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento viene un reconocimiento de los discípulos a través de Pedro de quién es Jesús. Ya no Jesús nada más es una figura central en todo lo que está pasando alrededor de sus vidas. Ya no. Ya en este momento se dan cuenta con quién han estado conviviendo y con quién han estado pasando tiempo. Nada menos y nada más con el Mesías. El Mesías esperado. El Dios. Porque Jesús no es un coach de vida, que ellos pensaban tal vez, que les estaba enseñando cosas que tal vez ellos no conocían, les estaba revelando cosas que ellos no conocían. No es ese asesor que tú ocupas para que te ayude a salir de un aprieto. No es un guía espiritual. Jesús, y lo voy a decir alto, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:15, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y entonces ante los discípulos todo empieza a ser y a tener claridad. Todo se empieza a aclarar. Y aquí viene la transformación. Si Jesús es tu Dios y tú puedes declarar que Jesús es tu Dios, entonces no nada más crees en Él, no nada más piensas y lo evocas, sino que te conviertes en un seguidor de Jesús. Y seguir a Jesús tiene un precio. Anoche estuve en la casa de un amigo que acaba de fallecer su hermano.
y él estaba dentro de su dolor, me dice, me tengo que tomar de Dios. Y le dije, sí, Chene, te tienes que tomar de Dios. Dice, es que a veces la gente me critica y no me entiende cuando yo les hablo de Dios. Lo que pasa es que seguir a Dios, seguir a Jesús, tiene un precio. Y a veces ese camino es solitario, hasta que empiezas a encontrar las personas indicadas que Dios va a poner en tu camino. ¿Cuántas personas, ponte a analizar en tu vida, cuando tú tomaste la decisión de seguir a Jesús, ya no están hoy contigo? Esa es una realidad. Hay un costo de alinear tu vida a Él, de empezar a hacer las cosas que antes agradaba hacer, ahora las aborreces. Y las que aborrecías, ahora te agradan hacerlas. Porque ya tienes claridad de quién es Jesús. Ya no nada más es Jesús que me ayude a salir de esta, sácame de esta. Sino ya es Jesús al cual tú sigues y quieres aprender de Él. A veces queremos acomodar las cosas en nuestra relación con Jesús para poder controlar muchas situaciones de nuestra vida. Lo queremos acomodar a como nos convenga para poder seguir controlando. Mira, cuando yo tenía 50 años, sabía que esa expresión iba a surgir, ¿verdad? Sabía. Espérate que les diga cuántos tengo al final, ¿verdad? Cuando yo tenía 50 años, yo pensé que mi vida ya estaba, vamos a decir, resuelta. Mi esposa y yo hacíamos planes de retiro, nos vamos a ir a vivir no sé a dónde, y para acá, y Disneylandia, como dice ella, ¿va? Creí que había muchas cosas que ya estaban resueltas en mi vida. Me invitan a la iglesia, vengo a un lugar como este, escucho el mensaje de Jesús, entrego mi vida a Jesús. Y llego a la conclusión de que lo que yo pensaba en mi vida que ya estaba resuelto, no estaba resuelto. Había muchas cosas que en el camino se habían quedado a la deriva, ¿verdad? Especialmente en mi fe. Pero vine el reconocimiento, Dios me abrió los ojos, de que Jesús es mi Dios, y hoy lo puedo decir así, contundentemente. Jesús es mi Dios. Sé y reconozco que Él murió por mis pecados, porque reconozco que soy un pecador. Pero sobre todo, sé que Dios está conmigo, me ama. Y ahí empieza un nuevo caminar. Sin embargo, muchos se han quedado en el camino y en la falta de reconocimiento de quién Jesús es. Hay una parábola que hacía mucho tiempo no leía, la parábola de los labradores malvados, que te invito a que la leas en la semana, pero es una manifestación muy clara de cómo Jesús, a través de una parábola, narra que el dueño de un viñedo trae trabajadores y esos trabajadores se lo empiezan a transear. Y en vez de declararle las ganancias después del tiempo que estaba convenido, los que llegaban a cobrar por el dueño que vivía muy lejos, los mataban para que no pudieran cobrar. Y luego vuelven a mandar a otros después en la siguiente temporada y hacen lo mismo. Entonces él, dueño del viñedo, decide, voy a mandar a mi hijo. ¿Suena? Voy a mandar a mi hijo para que él cobre lo que nos corresponde. ¿Cuál es la enseñanza aquí, verdad? Matan al hijo. La enseñanza iba dirigida a los líderes religiosos de aquel tiempo que nunca reconocieron a Jesús, quién era. Nunca reconocieron quién era el Mesías, nunca reconocieron que era el Hijo de Dios. Y ellos siguieron en esa postura. ¿Por qué? Pues porque tenían poder. ¿Conocían mucho de la palabra? Claro, pero eso les daba orgullo. Y estos líderes, ¿verdad? Nunca doblaron rodilla, nunca se rindieron. Y aquí está la pregunta que yo te hago el día de hoy y que me hago yo mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo rendirnos ante el Dios Todopoderoso en el reconocimiento de quién es Jesús? Uno, nuestro sistema de creencias. Traemos ideas tan martilladas en nuestra mente, que se han forjado a través de los años, que nos cuesta mucho trabajo romper todas esas
sistema de creencias. Para algunos la idea es su pasado. No, yo no soy merecedor, yo no merezco esto, me descalifico. Para otros tal vez el dolor de una mala experiencia, de otra iglesia que asististe, yo no sé. ¿verdad? Pero a menudo lo más, y creo que la respuesta más clara de por qué nos cuesta trabajo rendirnos, es el control. ¿Algún control freak por aquí, como yo? Que quiere controlarle la vida a sus hijos y controlarle la vida a todos los demás. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que yo sé lo que quiero. Yo sé lo que me conviene. Y yo te vendo cualquier idea que tú quieras. Yo soy experto en vendértela. Te convenzo. Pero te controlo. ¿Y sí saben lo que pasa con los controladores? Digo, se los advierto para los que levantaron la manita. Yo sé que había más manos que levantar, ¿verdad? Pero el controlador termina controlado. Ese es el destino del controlador, terminar controlado. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque rendirnos va de la mano con aprender a confiar. Y cuando no hemos sido enseñados y no fuimos moldeados, ni en nuestra crianza ni nada, a aprender a confiar en otros, entonces queremos tener el control de todo. Y esa misma fórmula la queremos aplicar en nuestra fe. Porque si Jesús es el Cristo, Él es el que define lo que es correcto y lo que es incorrecto, no yo. Él define lo que es moralmente bueno y la verdad de todas las cosas. No es mi verdad. Como por ahí escuché una vez, hay 3 verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y muchas de esas cosas no nos gustan. Perder el control. Porque yo quiero decidir. Yo quiero seguir decidiendo sobre mi vida. Preferimos, hablando de moldear a Jesús a nuestro modo, preferimos un Jesús que nos inspire. Ay, se siente bien bonito. Venir el domingo a la iglesia, escuchar el mensaje. No estuvo muy bueno todo, pero bueno, me llevo algo, pero me siento bien. Me hace sentir bien. Y mañana el lunes ya todo cambia, ¿no? Pero por lo pronto me siento muy bien, ¿verdad? Quiero sentirme inspirado. No quiero un Jesús que me incomode a través de lo que me está diciendo de su palabra, o que me interrumpa en la manera en que yo quiero vivir. Nos gusta un Jesús que nos consuele cuando vamos pasando por un dolor, una pérdida, una situación difícil. No uno que nos confronte, porque la palabra de Dios te va a confrontar. Tú no lees la Biblia te lee a ti. Y cuando tú lees la Biblia y te lee a ti, entonces te empieza a confrontar en la manera en cómo estás tal vez tomando decisiones en tu vida, en la manera como estás viviendo. Jesús no es una opción en el menú. No es, porque Él lo que dijo, o no dijo más bien, Jesús no te dijo, oye, considérame, ¿no? Hacerme parte de tu vida, ¿no? Considérame. ¿No? Jesús fue muy claro, dijo, síganme. Y hay enorme diferencia en esas 2 palabras. En la razón de Dios hay esta frase que me encantó y la quise compartir contigo. Dice, debes elegir. O este hombre fue y es el Hijo de Dios, o es un loco, mentiroso. Es una decisión que todos vamos a tener que tomar. Es una decisión. Y entonces aquí te hago de nuevo la pregunta. ¿Quién dices que soy? ¿Quién es este Jesús del tanto me hablan y escucho? Yo llevo escuchando de Jesús toda mi vida, desde niño, con, ¿cómo se llamaban? Estampitas, ¿te acuerdas? Mi mamá tenía y mi abuelita un chorro de estampitas de Jesús y así con barba cerrada y bien guapo y todo, ¿no? ¿Quién es este Jesús? Yo espero, sobre todo los que están aquí más jóvenes,
que no te tardes 50 años en conocerlo. Yo espero que sea mucho antes. La identidad, y vamos a tratar este tema ahorita, es la puerta y la entrega la llave. Todos estamos invitados a esta transformación que Jesús quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos que si quién era Él, no estaba iniciando una discusión teológica, ¿no?, de alto nivel, vamos a decir, sino Él estaba queriendo llegar al corazón de sus discípulos. Y Jesús, cuando te hace esa pregunta, quiere llegar dentro de tu corazón, quiere plantarla en tu corazón. Porque mira, y esto es lo más importante que creo que te puedes llevar hoy, y yo me lo llevo también. Porque lo que creas tú acerca de Jesús influye en lo que crees de ti mismo. Te lo voy a repetir. Lo que tú creas de Jesús influye en lo que tú creas de ti mismo. Cuando tú declaras que Jesús es Dios, es el Cristo, el Mesías, tu identidad se aclara. Ya no eres un accidente de la naturaleza. Muchos tal vez vengan cargando, es que yo fui un hijo no deseado y llegué a este mundo y fui un accidente. Ya no. Dios es tu Padre. No te define tu pasado, ni cómo hayas hecho daño o te hayan hecho daño. Mira, no te definen tus fracasos. Y peor aún, tus éxitos, que son los que muchas veces nos colgamos para sentir cuál es nuestra identidad. Hoy te quiero decir que eres alguien profundamente amado y creado intencionalmente por Dios y para Dios. Y cuando tú tienes claridad en quién eres, esto te da poder. Viene el poder de Dios sobre ti. Ya no estás en esa posición de que cualquier palabra que te digan, porque a veces somos muy sentiditos, ¿verdad? Cualquier cosa que nos dicen nos derrumba. Cualquier cosa que hablen contra nuestra nos lastima. Porque yo ya sé quién soy hoy. Yo ya sé quién soy. Porque ahora las opiniones que otras personas puedan tener de ti se filtran a través de la aceptación que Dios tiene tuya. Fíjate qué diferencia tan grande. Porque a veces vamos caminando con heridas en la vida por lo que me dijo, que me volteó a ver feo, que es que me dijo aquello, me dijo el otro. Le damos demasiado poder a las opiniones de otras personas que tienen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos una claridad en nuestra identidad y quiénes realmente somos. Haz de cuenta que ahora puedes caminar así con un domo encima, inquebrantable, que el Espíritu Santo ha puesto sobre ti y que te protege tu corazón. Ya no hay nada que te puedan decir que te haga sentir menos, que te haga sentir lastimado, porque tú tienes ya bien fincado quién eres y la identidad que eres en Cristo Jesús. Lo que antes me lastimaba ya no tiene poder sobre mí. Porque hay mucha confusión en la identidad, sobre todo en los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Porque toda su vida está a través o fincada a través de la aceptación que se dan por las redes sociales. Y hoy en la mañana, mi esposa, mi hija y yo platicábamos de eso. Pensamos que eso es la identidad que nos corresponde. Entre más likes, se llaman likes, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben también. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Entre más likes tengan, me hace sentir más importante. Y entonces, cuando algo se derrumba, y cuando ya eso termina de ser funcional, entonces empiezan las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Importa mi vida? Yo he tenido pláticas con jóvenes. Es que no sé qué voy a hacer y
es que mi vida no tiene propósito, nunca voy a salir de aquí, nunca voy a poder hacer la diferencia. Estamos estancados porque estamos fincando nuestra identidad en cosas que no tienen el suficiente poder de sostenerte. Y más si abres los micrófonos de este mundo y escuchas todo lo que está por allá. Porque hoy en día hay opiniones, así como en Cesarea de Filipo, opiniones, verdades, corrientes que te quieren de alguna manera vender una idea falsa, ¿verdad? De dioses falsos. Y quieren fincar que todo lo que tú vales es por lo que has logrado, por el dinero que tienes, por las relaciones que tienes, que yo soy amigo de gente muy importante, porque puedo ahorita estar aquí y estar allá, y eso me hace sentir bien, me hace sentir importante, ¿no? Y todo está en la aprobación de otros, el más importante. Le damos mucha importancia a la opinión que tienen otras personas. Y eso es lo que hace que forjemos nuestra identidad. Pero ninguna de estas que te acabo de mencionar están lo suficientemente fuertes para poderte sostener. Porque todo cambia. Tus amigos de hoy, quién sabe si mañana sean tus amigos. Tu trabajo, que hoy te hace sentirte muy seguro, tal vez mañana ya no lo tienes. Y fincamos en estas cosas, ¿no? Y esto nada te va a sostener. Necesitamos reconocer que Jesús nos da nuestra verdadera identidad. Y que no la podemos fabricar ante Jesús. Porque es algo que nosotros recibimos de parte de Él. Mira esta frase, dice: lo más importante en la vida no es lo que haces, es en quién te conviertes. Y todos estamos en este proceso de ser moldeados de nuevo y de ser convertidos, ¿verdad?, en una nueva versión, una mejor versión de nosotros mismos. Porque cuando resuelves la pregunta de quién es Jesús, entonces empiezas a resolver la pregunta de quién eres tú. Y entre más te acercas a Él, tu identidad se fortalece y se aclara. Somos muy buenos para coronar otros dioses, muy buenos. Coronamos otros dioses, nuestra carrera, el dinero, tus relaciones, tus placeres, incluso hasta los grupos a los que perteneces. Sentimos que eso es lo que nos da la fortaleza y la identidad que tenemos. Pero mira, déjame decirte algo, y te lo digo por experiencia. Fincar en todo eso que te acabo de mencionar, en tu carrera, en tus relaciones, en tus placeres, en tus grupos donde perteneces, son amos muy implacables, que nunca vas a lograr satisfacer ni llenar requisitos. ¿Por qué? Porque te exigen resultados. Expectativas le llamo yo, altas expectativas. Nunca te van a decir, wow, eso que quieres escuchar. Y todos ellos te van a terminar aplanando. Cuando tú respondes y tienes la libertad para decir, tú eres Cristo, así como lo declaró Pedro, en ese momento estás abrazando la verdadera libertad y te estás despojando de todas esas cosas que te acabo de mencionar ahorita. Porque ahora tu identidad, tu verdadera identidad, no está basada en tu desempeño, está anclado en la gracia de Dios. Y esto son muy buenas noticias. En la conspiración divina, Dallas Willard, que es un escritor muy famoso en Estados Unidos, dijo: la gracia no es contraria a esforzarte, es contraria a querer ganarla. Nunca la vas a poder ganar, la gracia. La gracia de Dios es un regalo que tú recibes inmerecido, pero tú lo obtienes de Dios. Mira, los discípulos, y vamos a ir ya terminando. Muchos tenemos una opinión sobre los discípulos también. Así como tenemos una opinión sobre Jesús, tenemos una opinión sobre los discípulos. Y pensamos que eran personas que, si Dios había elegido, Jesús había elegido caminar con ellos, pues eran personas, vamos a decir, fuera de serie. Yo te quiero decir hoy que los discípulos eran tan imperfectos como todos los que estamos aquí en este salón ahorita. Eran personas que tenían sus propias batallas, sus propias luchas. Jesús eligió del montoncito.
pero también nos está eligiendo a nosotros, ¿verdad? Pero ellos lo que hicieron, decidieron aceptar la invitación de caminar con Él. Y esa es la misma invitación que Jesús nos extiende el día de hoy. Y una vez que ellos comprendieron quién era Jesús y quién era esa persona con la que ellos caminaban y pasaban tiempo, entonces Pedro se atreve a declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde de esta manera: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no llegó a esta conclusión ni fue el que aventaron por delante para que hiciera esta declaración de reconocer quién era Jesús. Pedro no era el más inteligente. De hecho, ha habido muchos estudios de ideología que han descrito la personalidad de Pedro, que era medio bravucón y aventado y todo. Tal vez no era el más inteligente. Pero no, esto que sucedió no fue un debate teológico, ¿no?, que Jesús quería imponer con ellos, ¿no? Sucedió algo más profundo. Dios le abrió los ojos a Pedro. Y es lo mismo que quiere hacer Dios hoy con nosotros, que abramos los ojos. Pedro se atrevió a reconocer quién era verdaderamente Jesús. Y aquí viene la fórmula de la fe. Esa revelación que Pedro tuvo provocó que la fe de los discípulos se activara en reconocer y en declarar quién es Jesús, porque por fe lo declaramos. Y esto aquí yo creo que es algo muy importante para cada uno de nosotros. Yo creo, es más, que todos necesitamos un momento como el Mateo 16 y que podamos expresar nuestra opinión sobre Jesús. No la opinión de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu pastor, ni de un influencer, ni de ningún lugar. Tu opinión. Porque es el momento en que la pregunta pasa de ser así una pregunta teórica a personal. ¿Quién es Jesús? ¿Qué creo yo acerca de Jesús? Es una pregunta que deberías de hacerte. Mira, ahora ya tengo 67 años. Yo sé que estaba esperando este momento para que te declarara mi edad, ¿no? Y bueno, he vivido muchos años y sé más cosas, obviamente, ¿no? La experiencia te hace vivir muchas cosas, ¿verdad? Pero nada comparado, o puedo decir hoy que se compara, de mi vida antes a lo que es hoy caminar con Jesús. Mi vida no es perfecta, obviamente nunca lo va a ser. Sigo teniendo mis batallas, sigo teniendo cosas que de alguna manera... ¿Se acuerdan cuando dices algo y luego quieres agarrar las palabras y regresarlas porque dices, chingo, ¿por qué dije esto? Cometo errores. Pero mi caminar con Jesús ha hecho una gran diferencia, porque yo te puedo decir hoy que no soy la misma persona. Si quieren preguntarle a mi esposa después del servicio, pregúntenle, ¿verdad? No soy la misma persona. Pero sí creo 3 cosas, y hoy te las quiero así declarar desde el corazón. Que Jesús es Dios, que murió por mis pecados y que Jesús me ama. Y este proceso que te acabo de mencionar de todos estos años no ha sido fácil, ¿eh? Rendirse, soltar el control de muchas cosas no es fácil. Es algo con lo que yo he batallado mucho, ¿eh? Pero yo estoy convencido quién es Jesús en mi vida. Sé hoy cuál es mi verdadera identidad. Yo ya no batallo con la opinión de otros. No me importa lo que otras gentes opinen de mí. Trato de hacer lo que humanamente para mí es lo mejor que puedo hacer en mi vida. Y lo demás, como dijo una vez, las consecuencias de todo eso se las dejo a Dios. Yo ya no lucho con eso. Y eso hace que mi vida sea más ligera. Experimento una libertad que nunca pensé que iba a poder experimentar. Esos demonios que daban vuelta en mi cama en la noche empezaron a desaparecer.
Pero yo no vengo a hablar de mí, venimos a hablar de Jesús. Ese fue nada más poquito. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Lo crees? El Hijo de Dios, ¿lo crees? ¿Y para qué? Al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Hoy quiero hacer la voluntad de Dios. Yo te invito a que hagamos la voluntad de Dios. Te invito a que ejercites tu fe con esta declaración. Te invito a que empieces a experimentar el perdón de Dios y lo liberador que es. Jesús lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Acércate a Él, porque Él te ama y quiere perdonarte. Tal vez haya cosas que ahorita tenga yo dudas, puedas tener dudas. Yo sigo teniendo mis dudas. No de las 3 cosas que te acabo de declarar, de esas no hay duda absoluta. Pero hay cosas que todavía me confrontan, ¿verdad? Y tal vez nosotros batallemos, o muchos de ustedes batallemos en lo mismo, ¿no? A veces hay cosas que nos cuesta trabajo comprender. Sobre todo lo que a veces pasa a nuestro alrededor o pasa en la vida de las personas que están más cerca de nuestro corazón. Y que quisiéramos ver también un cambio radical. Y es el cambio que yo quiero ver en mi familia, en mis hijos, en mis amigos. Vamos a hacer esto. Vamos a cerrar ya, antes de que me bajen. Te quiero que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración y yo te invito a que la hagamos todos juntos, porque es una oración que resume todo lo que hoy hemos hablado y todo lo que le queremos decir a Dios. Y queremos que esto sea un impulso para nuestra fe, porque a veces nuestra fe necesita ser impulsada. Necesitamos una plataforma donde nos avienten y que por fe digamos: ¿sabes qué, Señor? Ahí voy, queriendo hacer tu voluntad, acercarme a ti. Así que vamos a hacer esta oración, la vamos a hacer todos juntos. Y es una oración bien sencilla pero bien poderosa. Y la vamos a hacer todos juntos. Jesús, te pido que abras mis ojos y mi corazón a la verdad de quién eres. Hoy decido volverme hacia ti. No lo sé ni lo entiendo todo, pero me entrego a ti. Creo que eres Dios, creo que mis pecados son perdonados y creo que me amas. Y todos decimos amén. Señor, gracias por esta tarde en esta iglesia. Hoy hacemos una declaración poderosa, Señor, de que tú eres Dios, tú eres el Mesías. Permite, Señor, que en nuestras vidas esta semana podamos abrir espacio, podamos reflexionar, podamos dedicar a reconocer el sacrificio grande que tú hiciste, Señor, en la cruz. Que no pase desapercibido, Señor, y que lo hagamos nuestro, sobre todo porque lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, Señor, por esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.